Hello everyone, welcome back to the White Dragon Podcast. It's your host Ivani Avani. It's never going to change, pero necesito empezar así siempre todos los podcasts. Este episodio es con an old friend y para la gente que me sigue ya hace bastante tiempo. It's been over a year que tuve una conversación con los Albagli Brothers. Hoy día tengo el placer de estar con Seba Albagli. Seba, muchas gracias por venir a este podcast a conversar otra vez. Gracias a ti. Es fascinante el hustle de White Dragon. Lo sigo soy como un fan del hustle, principalmente de como ese del trabajo en el que estáis putting in. Siempre que veo lo que haces me recuerda como esa frase que no sé si alguna vez la compartimos juntos, pero que in life it's not about the goals that like you have, no es sobre las metas, sino que es en quién te transformas chasing your goals. Because in general, como que lo que logramos nunca nos va a satisfacer, porque siempre todo cambia y siempre vamos a querer cosas distintas, pero it's about who we become. Entonces, si yo me pongo en la mente hacer 100 podcasts and I do them, da lo mismo el resultado, importa en quién me transformé. Yo creo que I can see it from my own eyes, como sin que nos conozcamos tanto en persona, pero hemos compartido mucho tiempo de manera digital, and I see you becoming someone como just becoming yourself more and more, y eso realmente yo creo que everyone that follows you y that follows this como journey, yo creo que principalmente hace follow eso. Yo creo que eso es lo más rescatable de todo lo que es White Dragon, en mi perspectiva. Así que gracias por invitarme a este espacio. Thank you. O sea, ya empezamos con el medio compliment. Thank you, honestly. Y ya me diste nuggets para empezar. Just to give people a background de lo que hace Seba y cómo nos conocimos. We met over a year ago, en el que yo empezando mi podcasting journey, me lancé entre comillas digo, porque fue digitalmente, no me tiré a la piscina ni nada, es como metafóricamente hablando, pushing como out of my comfort zone. Los Albagli habían ido a mi colegio y dije ya, ahí hay como un stepping stone, como no puedo ser tan extraña. Y ahí les hablé y we did a podcast, I felt we bonded, y they introduced me into, I had meditated for a while on my own, pero después empezaron los Wednesday meditations, que eran meditar en grupo, y eso me dio mucho el año pasado en pandemia especialmente, it felt like it makes me sad, lo estábamos hablando justo antes, que ya no veo a Seba como every week like I used to, and it would like fill my heart with joy, como companionship, como esa sensación de community building, de sentarnos en un espacio como committed todos los miércoles a meditar juntos y a just try to get better. Pero como él me decía, como hay algo muy bonito de seguir fluyendo y seguir viendo cómo las cosas se desenvuelven. Yo creo que eso va a ser un poco como la tonalidad de este episodio. Me parece. Awesome. Me parece. Sí, claro, antes de comenzar estábamos hablando de eso, de la importancia de fluir, y tal vez como la primera parte de la flexibilidad que se puede pensar es en la flexibilidad física. Yo creo que cualquier persona que ha hecho ejercicio lo entiende, que ha hecho yoga o ha hecho algún tipo de pilates, sobre todo ese tipo de ejercicio, en la que cuando uno lo hace, obviamente al principio cuesta porque es como, no sé, es como estar así, pareciera que bueno, uno va a romper una rama, pero a medida que uno va rompiendo como las limitaciones, al final eso es el yoga. Para las personas que nunca lo han hecho, incluso para los que lo han hecho, y tal vez como que aún no comprenden para qué hay que pasar por tanto sufrimiento en el yoga, sobre todo los yogas más disciplinados, es eso, porque en el romper lo que yo creía posible físicamente, que es nuestra dimensión más accesible, nuestra dimensión más obvia, por decirlo, la tangible, dentro de todas las dimensiones que somos, al romper con lo que yo creía imposible, voy abriendo posibilidades a lo nuevo. Y el yoga al final es una ciencia que va rompiendo lo que yo creía posible, pero no solamente físicamente. El cuerpo es la primera o es la expresión más fácil de flexibilizar porque la sentimos, entonces podemos saberlo. Pero también está la dimensión emocional, que la dimensión emocional yo diría que en la gran mayoría de la población tiende para dos lados. Tiende o hacia, digamos que las emociones, vamos con todo aquí. Dale, vamos con todo. Mira, el cuerpo físico es
hay 4 elementos, ¿verdad? En el planeta. Es que está todo conectado. Vamos a llegar y que está todo absolutamente conectado. Lo que yo le decía a Iván antes de comenzar, que cuando tú te detienes a mirar el planeta y te detienes a mirar la realidad, te vas dando cuenta que todo lo que ocurre es milagroso, desde cómo se sana una herida, hasta cómo crece una uña, hasta las relaciones que tienen las flores, hasta es todo realmente un milagro cuando lo empiezas a ver. Y dentro de ese milagro está la interconexión de todo y que todo está representado en todo de distintas maneras, pero es todo lo mismo. Entonces, los 4 elementos que hay en la Tierra, que son la tierra, el agua, el aire y el fuego, y después hay como un quinto elemento que es como ese que el ungüento que se le llama el éter, después ya vamos a llegar ahí, pero estos 4 elementos también se ven representados en el cuerpo, en el ser humano. El primer elemento es la tierra, que somos nosotros, pero yo quiero hablar de la inflexibilidad emocional del mundo emocional. El mundo emocional es tan real como el mundo físico, es tan importante como el mundo físico. ¿Y qué es lo que yo decía? Que en la mayoría de las personas, en la mayoría de nosotros, ese mundo emocional es el agua, ¿ok? Y esa agua está o congelada, yo diría que principalmente en el masculino, en la mayoría de los hombres, esa agua está congelada. Es decir, estás congelado por dentro porque no te atreves a sentir, porque tienes miedo que si vas a sentir, qué va a pasar? Y por otra parte, la otra gran mayoría, la otra mitad de la población, por decirlo, y que se ve representado más en el femenino, en las mujeres, no digo que para todos sea así, pero es en la mayoría, es como que fuera un diluvio o una inundación en la que las emociones te embargan, las emociones te inundan. Tu mundo emocional es demasiado para ti, entonces estás constantemente sintiendo tus emociones. Aquí habíamos hablado del fluir y de la flexibilidad. El cuerpo físico necesita ser flexible para poder, para no romperse de alguna manera, pero el mundo emocional también necesita estar en un punto de equilibrio, en un punto flexible, en el que no está ni congelado, ni está al punto de, también lo podemos llevar al punto de ebullición, en que estas emociones son tan fuertes que literalmente se te van a la cabeza y te dominan. Y el cuerpo físico, cuando no está controlado, también te domina. Porque si tú no tienes tu cuerpo físico sano y flexible, también te domina, aunque no te des cuenta. Porque si no puedes hacer lo que quieres hacer y lo que necesitas hacer, tu cuerpo físico te está dominando, es un peso para ti. Pero ¿qué es todo esto del yoga y la flexibilidad? Es hacerte dueño de tu realidad y hacerte dueño de quién eres para poder fluir con la vida. Porque de alguna manera tú vives en este cuerpo que tiene, como dijimos, físico, tiene emociones, tiene tus pensamientos. Entonces, si tú no tienes equilibrado, que esa es la ciencia del yoga, si tú no tienes equilibrado estos cuerpos de alguna manera, no puedes fluir con la vida, literalmente. Es como que un avión tuviera las alas en vez de así, las tuviera así. Por algo el avión tiene las alas así. Y sin embargo nosotros no conocemos nuestro cuerpo. Y no conocemos nuestro mundo emocional y no conocemos nuestro mundo mental. Entonces literalmente es como que nos mandamos a volar por la vida con un avión que tiene un ala, que no sé, que no está presurizado para estar en las alturas y después no entendemos por qué la vida se nos hace tan difícil. Y no entendemos por qué tenemos tanto estrés y ansiedad y todo. Y realmente todo esto proviene de un gran desconocimiento de nosotros mismos y de una gran falta de flexibilidad, porque es como estos árboles que si le llega viento se mueven, entonces van jugando con la vida. Y nosotros muchas veces los seres humanos somos tan tercos en nuestra... y ahí está, yo diría, el cuerpo que es menos flexible de todos es el cuerpo mental, el cuerpo de las ideas, todas estas ideas que tenemos de cómo son las cosas, de nosotros, de los otros, sobre todo de nosotros. Y sobre todo ideas negativas nuestras, que son las más íntimas que tenemos con nosotros, que a veces están tan repetitivas y son tan omnipresentes que creemos que son nosotros. O sea, estáis meditando y llega esta voz que te dice que tenéis que meditar más tiempo. O estáis comiendo y llega la voz que te comiste un chocolate y llega la voz que te dice que cómo te lo comiste, que no sé qué. Entonces, esa falta de flexibilidad mental es la que hace que literalmente cuando llega un viento, cuando la vida te va arrojando situaciones, tú vas chocando, porque no tenés aerodinámica, por decirlo, no tienes el vehículo para fluir con la vida. Sin embargo, cuando te tomas el tiempo de mirar hacia adentro y de equilibrar tu vida en todo sentido, de equilibrarla, te empiezas a dar cuenta que a lo mejor te llega un problema
y para ti en tu nuevo equilibrio ahora es un desafío. Right. Y lo que antes era problema hoy día es una oportunidad de crecimiento. ¿Y Mm. cómo es eso? Si la situación es la misma. ¿Y qué es lo que pasa? Que el ser humano ve todo como bueno o como malo. Sin embargo, el planeta y todo lo que ocurre es neutro. Porque al planeta no le importa. Al planeta le da lo mismo. Si llueve, le da lo mismo si tú lo catalogas como bueno o como malo. A los animales les da lo mismo si tú los catalogas como lindo o como feo. O sea, y entender eso es uno de los grandes secretos de la vida, porque te das cuenta que la interpretación es únicamente tuya y que tú eres el origen y el fin de todo lo que existe. Porque es tu interpretación y tu manera de vivir la vida la que dicta cómo es el planeta. Sí, Partimos por ahí. Me encanta. Tengo preguntas en relación a esto. Yo sé que, how old are you, Seba? Para tener un contexto. 27. Ya. Yeah. Hoy día a tus 27 años tú tienes este knowledge, pero if we go back to maybe even my age, a los 22 años, no era tan claro esto. Y en relación a la flexibilidad, te quería preguntar qué cosas ves tú en retrospectiva que tú sientes que te controlaban o que no eras flexible, que hoy día has podido superar. Yo creo que sí, hay demasiadas cosas. Obviamente cuando me remontaste a los 22 me dio hasta un poco de ansiedad, como me puse en alguna situación a los 22 y claro, había mucha ansiedad en mí, pero yo como que hay un punto que he estado como internalizando, que es que si no sientes como que perteneces a este mundo de alguna manera, si sientes que no encajas más que perteneces, que encajas, es el primer indicio de que vas por el camino correcto. Entonces, ¿puedes porque repetirlo? Repite esa misma frase again. I feel people need to hear it. Sí, es que es muy fuerte, porque si sientes que no encajas en este mundo, es el primer indicio de que vas por el camino correcto. I love it. Sin embargo eso duele, porque duele darte cuenta de que tal vez toda la manera en la que habías vivido hasta ahora, o de que tienes que empezar a deshacerte de creencias, y eso va doliendo, porque ¿sabes lo que pasa? Es como que va quedando como de alguna manera como crudo. Entonces, cuando tú te embarcas en este camino de querer enfrentar la realidad y querer, como que fue lo que me pasó a mí, tu pregunta a los 22, sí, que pasan tantas situaciones en mi vida de por ejemplo, desilusión amorosa, o sea, un pololeo que fue un fracaso rotundo, ¿cachai? Que me dejó así como muy como dolido. Después experiencias de alguna manera como tuve experiencias en la universidad como a los 20 con planta alucinógena, específicamente con los honguitos, que yo creo que son bien conocidos, que en esa experiencia pude como vislumbrar todo esto que estamos hablando, este flujo, esta perfección y todo esto que estamos hablando, pero cuando volví a mi vida, ¿qué fue lo que me pasó? Que tuve un choque demasiado fuerte con la realidad. Y esa realidad, ¿qué era? Que yo estaba en la universidad en Estados Unidos y veía esta necesidad de buscar me gustas en Instagram, esta necesidad de comprarse ropa más cara y que si una tenía una ropa más cara, la otra también la quería. Y empecé a darme cuenta que esta sociedad totalmente como que no hacía ningún sentido. Se caía a pedazos. Todo, era todo un show, era todo como, éramos todos actores en una y en una película que además ni nos gustaba. Entonces we were putting a show for what, ¿cachai? Entonces, cuando tú me preguntáis como, ¿qué fue esto que empezar a fluir? Y si mirara para atrás y como tal vez como algún consejo, es que en este darse cuenta de que tal vez yo ya no quería seguir viviendo como estaba viviendo, tal vez como que uno pasa de un lado de la moneda al otro. Y eso tal vez tiene que ver con la flexibilidad, que es como la flexibilidad está en darse cuenta de que ni en el lado A ni en el B está el camino, sino que, y ni siquiera está en el medio, porque el medio se hace del constante para allá y para acá, para allá y para acá. Y de eso se trata la vida. La vida se trata de ir buscando el A y el B para encontrar el C y quedarte con lo bueno de ambos lados. Entonces, ¿qué fue lo que me pasó a mí? Que
viví como queriendo ser alguien, viví queriendo demostrar quién era, queriendo que me quisieran, y cuando me di cuenta que había vivido esta mentira, entre comillas, toda mi vida, me fui al otro extremo, me rapé en la cabeza, ¿cachai? Me borré Facebook, borré Instagram, dejé de ir a carretear, ¿y qué fue lo que me pasó? Que me encontré tan solo como me encontraba en esta farsa, por decir, en el lado A, que era el que iba a carretear, chupaba, hacía todo, y aún así me sentía solo. Ahora me fui para el otro lado porque dije, mira, esta vida no es de lo que quien yo era. Me fui al otro lado y me encontré igual de solo. Y me empecé a dar cuenta como que, de nuevo, me había ido con esta misma rigidez y este mismo odio que yo me tenía a mí mismo, me lo llevé para otro lado nomás. Pero no hubo realmente un cambio interno. Entonces, tuve que experimentar, obviamente, este otro lado de la moneda para eventualmente volver. Me conseguí un trabajo, trabajé, volví, renuncié, ¿qué es esta mierda? Dije. O sea, trabajo en una empresa de publicidad de mierda, que me tratan mal, me negrean, no tienen un baño para 80 empleados, se hacen llamar a una empresa de nivel, de no sé qué, una absoluta vergüenza. Y yo sé que la gran mayoría de los que estaban ahí no tenían mucha opción, aunque podríamos decir en el gran plano de la verdad es que sí todos tienen opción. Sí. Pero es que la vida, como dije al principio, el dicho que dije, que si sientes que no encajas, es el primer indicio de que estás vivo. Porque tenemos que entender de que este mundo se ha construido de una manera en la que no está diseñado, la sociedad más que el mundo, la sociedad no está diseñada para que tú puedas ser quien eres. Entonces, pasé de extremo a extremo, extremo a extremo, y cada vez se iban volviendo menos extremos los extremos. ¿Cachai? Claro. Y en ese volverse menos extremo los extremos, uno empieza a decir, ok, como puedo salir, no tengo que tomar. Ok, igual levemente extremo. ¿Qué pasa si salgo y me tomo una cerveza? ¿Cachai? Entonces, ¿y qué es lo que llega al final de todo? Llega a un punto de decir, dejo de planear tanto la vida. Dejo de decir, a ver, si voy a ver, me voy a tomar una cerveza. Si simplemente mantengo la atención en cómo me siento, en tratar de no darle tanto peso a esta mente, que además esta mente me tira puras ideas que no son ni mías. Me tira puras ideas que no son ni mías. Me acuerdo que alguien vino a dar una charla de seminario espiritual y contaba que él hace terapia, y una persona venía y le estaba hablando, y le decía, disculpa, es que he hablado demasiado. Y el terapeuta dijo, pero si me estás pagando por esto, no estás hablando con tu papá o tu mamá. Ya, porque seguimos repitiendo a la mamá, después de que le hablaste mucho, una vez te dijo, ya, me aburriste, no me hables más. Y te quedó en tu mente esta idea de que si tú hablas mucho, no le vas a gustar a la sociedad. Claro. Que si tú hablas mucho, no eres aceptado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos llevamos todas estas creencias y crecemos físicamente, nos vemos más viejos, tenemos barba, pero seguimos siendo el mismo niño. El mismo niño herido. La Rafa que estuvo aquí habla de eso. Seguimos siendo ese mismo niño herido que nunca sanó. Y ahí es donde está lo que uno tiene que por necesidad absoluta de sobrevivencia, hacerse cargo de su fuero interno. Sí. Esa palabra quiero detenerme, que dijiste hacerse cargo. Es algo que yo he estado pensando bastante últimamente, y me acuerdo que en tus posts en Instagram, y también lo has hablado mucho tú, que es como, había un momento que llegó en que tú no querías seguir viviendo así. Y ahí hay una decisión, pero hay como unas ganas, pero también hay una decisión de responsabilidad. Y en mi contexto personal, como que yo siento que últimamente me he alejado mucha gente que como que yo siento que no toma responsabilidad. Puede ser por mí, mis propios valores, lo que yo estoy buscando en mi vida, como where I'm going. Pero yo creo que hay algo muy interesante lo que tú hiciste y lo que también hablábamos before recording, que tú textualmente me dijiste, fui muy como un guinea pig, o sea, traté muchas cosas. Y yo creo que en este podcast se repite mucho ese pattern, esa forma de vivir tu vida tratando muchas cosas, esta flexibilidad que estamos aludiendo. Porque como tú mismo me dijiste a mí, como que me estoy encontrando yo a mí misma mientras hago esto. Y hablemos un poco, hablemos un poco de eso, porque yo creo que es tan cierto. Incluso he tenido amigas y compañeras o just gente que me pregunta como, ¿y por qué hoy día te veo tan como centrada?
Y dije, bueno, primero es una ilusión tuya, me ves, pero no me has preguntado cómo estoy. Por más que eso puede ser partially correct, hay algo que nos da el equivocarse que yo creo que mucha gente no tiene como presente, como tú mismo dijiste, no es un obvio tan claro el decir como si tú no te sientes en el lugar correcto, esa es la primera señal de que va bien, como el Ujú, cuestionarse. Eso no ujú, es naturally, pero yo también me acuerdo a los 19 años que pensé eso, como, en todas estas historias que yo empecé a estudiar de gente que llegó al éxito, según yo, siempre eran como el guinea, o sea, eran como la oveja negra o no se conformaban o no tenían miedo de ujú. pensar un poco distinto y ahí es como cuando empieza a generarse este greatness, este greatness que tanto busco. Pero hablemos un poco de eso de como el equivocarse, de ser este guinea pig de esta búsqueda, que después quiero relacionarla como a tu percepción que tú tienes hoy en día comparando tu versión de 22 años con hoy día con self-love también. Yo creo que tiene mucho que Ujú. ver. Yo creo que hay, como dije, tú eres el principio y el fin de todo lo que existe. Porque si tú cerráis los ojos y dejáis de existir, ¿qué garantía tienes de que el mundo sigue existiendo? Ninguno. Ninguno. Puedes creer. Es simplemente, entonces, todos estamos viviendo, de alguna manera, una gran ilusión. Ujú, ¿Ok? ujú, Porque eso de lo que tenemos certeza hasta ahora, a menos que empecemos a comprobarlo en carne y hueso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que toda nuestra vida se transforma en vivir creencias e ideas de otros. Entonces asumimos que, no sé, o sea, voy a llegar al punto, estamos aquí, lo voy a decir. Dale. ¿Dónde está el punto G en los hombres? ¿Sabes lo que es el punto G? Sí, pero I don't know. En el ano. Ya. ¿Cuántos hombres Ujú. se atreverían a explorar eso? Muy No, pocos probablemente. sí, no muchos. ¿Pero por qué? Por Por- nociones e por- ideas por- externas, que hemos estado hablando también. porque, ¿y sabéis qué es la voz que sale en mi mente? Porque ¿Qué? es de maraco. Cáchalo fuerte, no lo digo yo. Damn, sí, pero you know No lo, about it. no, pero ¿por qué lo digo? Porque cuántas veces escuché creciendo que, que uno, todo lo que tenga que ver entre hombre y hombre es de maraco, ¿cachai? La palabra además fuerte, Claro. y que eso es repudiable además. Mm, Entonces, estoy yendo a un punto muy extremo para explicar y para demostrar de que literalmente ujú, nosotros no vivimos nuestra vida. claro. Vivimos la vida de cualquier persona menos la nuestra. Ujú, ¿A qué lo relaciono esto con el error? Que el error, entonces, cuando yo vivo la vida de otros y esta vida, cuando por un lado están las ideas de otros individuales, como tu papá, tu mamá, el compadre que seguí, no sé, Joe Rogan, y ahora te fuiste con tu vida por las ideas de Joe Rogan, Elon Musk, el que sea que sigues, y te fuiste con su idea y asumiste que esas ideas son tuyas. Y después están las ideas del colectivo. Y una de las grandes ideas del colectivo es que, claro, el fracaso es lo más malo que hay, ¿cachai? Entonces, aunque tú entiendas y te leas un libro de Simon Sinek y te leas otro libro que te dice que el fracaso es bueno porque te permite crecer, internamente, tu voz interna, no quieres fracasar. No quieres fracasar. ¿Qué es lo que pasa? Y eso en el foro más real y verdadero, y ese es el que mm, tenemos que ir a explorar. No el claro. de leerse un libro y porque te resuena como verdad, sino que realmente ir a explorar. Y ahí vamos a llegar al cómo se explora esas grandes preguntas. Ujú, Eh, pero incluso la pregunta de si es que el punto de mayor placer del hombre está en ese lugar, me atrevería, porque no estoy diciendo anda y hazlo, no lo, pero por lo menos empieza a preguntarte desde esa pregunta que pareciera ser tan burda, todas las cosas en la vida que tú das por sentada, claro. todas las cosas en la vida que tú asumes que son, y por qué son así, los has experimentado, y ahí entonces aparece el error, que nosotros le llamamos error, que ¿por qué es error? ¿Qué tiene de error? Es simplemente una situación que tuvo cierto desenlace, que te Mm, guste o no te guste, y ese, por eso te decía que ese es uno de los grandes secretos de la vida, que a la mm, vida le da lo mismo tu interpretación sobre ella, claro. le importa un huevo. A Sí. la vida misma no le afecta en nada si tú interpretas como bueno o como malo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el error simplemente es una energía neutra potentísima de aprendizaje, si te atreves a verla así. Mm,
Sí. Es una gran energía de aprendizaje. Ujú. ¿Por qué? Porque a la próxima vez, que era lo que hablábamos del A y el B, el A y el B, el error te permite en una próxima acción, y eso es lo que es la vida. Cuando yo decía este gran milagro, la vida es acción tras acción tras acción, y cada acción trae por consecuencia un efecto, causa y Ujú. efecto. Toda Ujú. acción que nosotros hacemos tiene un efecto, incluso el no hacer. Entonces, eso hay que darse cuenta, que aunque yo de alguna manera viva mi vida como sin tomar conciencia de mis acciones, esas acciones están determinando mi vida. Sí. Todas mis acciones determinan mi vida, desde las más pequeñas, es que no hay acciones más pequeñas ni más grandes, y cada segundo uno está tomando una acción. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros creemos de que, por ejemplo, digamos como llegó un punto en el que, no sé, estaba en una discoteca y justo estaba la persona que me gustaba y llevábamos chateando por Instagram y no la saqué a bailar. Y tomé esa decisión, esa acción. Entonces solo me enfoco en esa acción, pero ¿cuántas acciones previas llevaron a que a yo llevarme a tomar esa decisión? ¿En qué otras partes de mi vida estoy diciendo que no me estoy atreviendo, no me estoy tirando a la piscina? ¿Cuántas otras partes y otras áreas de mi vida que yo tal vez podría haber dicho que sí para equivocarme tal vez, o para descubrirme, para poder tener la fuerza de voluntad? Porque ¿qué es lo que pasa? En general, los seres humanos somos como medios como naive, entonces nos ponemos las tareas más difíciles, como que we set ourselves for failure, para después justificarnos que no somos suficientes, para después justificar que esa película que nos habíamos contado de nosotros era verdad, porque eso por lo menos nos permite sentirnos at least como comfort. Mm. El reafirmar Entonces, una ideología que por esencia no es tuya. exacto, exacto. Mm. Entonces, pasamos por la vida así, pero el error, porque ¿qué es lo que pasa? Yo voy y después tomé decisiones anteriores que me prepararon para ir a invitar a esa persona a bailar, y me dijo que no, y que además se rió en mi cara. Entonces, ¿eso es bueno o eso es malo? Y yo sigo Como tú viviendo quieras. en este paradigma de bueno y malo, Ujú. y sobre todo el paradigma de que yo no soy suficiente. Mm. Voy a creer de que, claro, reafirmar de que yo no era suficiente. Pero si dejo de mirarlo, porque la otra es mirarlo desde el otro lado, ella no era suficiente, ¿quién se cree? Pero es que no es ninguna de Claro. las dos, Ujú. simplemente es una experiencia. Ujú. Entonces, el gran secreto, de nuevo, el gran secreto está en dejar de ponerle valor a todo. En dejar de ponerle valor a todo. ¿Por qué? Gus, uno de los que viene a las meditaciones, me preguntó que era cómo tener gratitud, Right. cómo tener gratitud ante la vida. Y yo Ujú. le dije que es imposible tener gratitud ante la vida si no agradeces todo lo que pasa. Porque si Ujú. solo agradeces una parte, estás condenado a despreciar la otra. Y esa es la trampa de la dualidad, la trampa de ponerle bueno o malo a una cosa, de decir que me gusta el verano pero no el invierno, porque estás condenado a que tu gratitud, tu placer, tu amor, tu felicidad se acabe, porque todo es condicional, Right. todo es condicional hasta que no sea como a mí me gusta. No, a mí me gusta esto, pero cuando deja de ser como a mí me gusta, me quitan, se me va lo que yo tenía. En Claro. cambio, la vida misma, como dije, no tiene, Ujú. no le importa esa dualidad. Y más que eso, en esa dualidad es como esta naturaleza y este planeta hace thrive. Mm. Porque si hubiera Sí, siempre sol, no conocerías la luna. Si fuera siempre claro. luz, no sabrías lo que es la oscuridad. Mm. Entonces el error se presta entonces ahora como esa contraparte, tal como la luna es para el sol o el blanco es para el negro, el error se presta como la pareja perfecta a toda esta vida que tú vives, que crees que es de una manera. El error viene y te la remueve y te permite Mm. entonces, literalmente, digamos que somos un triángulo, el error te pone así. Y Mm. después vas por la vida y el error te pone así. Pero eventualmente, entre error, aprendizaje, ese triángulo, si tú lo ves en la larga, creo que tú me preguntabas con el Seba de 22 años, comienza a verse mucho más como un círculo. Porque fluye. Si tú pones un triángulo y lo haces Claro. girar rapidísimo, Hace ya un no se ve círculo. como un triángulo, se ve como un círculo. Right. Entonces, bueno, si alguien aquí está interesado en algo, pero el vehículo, cuando se ve de una manera como de geometría o desde el mundo más espiritual, entre comillas, el vehículo del ser humano se identifica con una estrella de David, que son dos triángulos, así y Ujú. así.
que de alguna manera es como toda nuestra dimensión física y nuestra dimensión espiritual, que están todas juntas, y esa es como nuestra nave en la que estamos como experimentando esta gran vida. Pero eso para mí es lo más importante, que era, si tú te mueres hoy día, no tienes ninguna certeza de que esto sigue existiendo. Y eso es muy fuerte porque te demuestra de que tu perspectiva de la vida, los anteojos con los que decides mirar la vida, lo afectan absolutamente todo. Lo afectan absolutamente todo. Entonces, ¿puedo volver a mi pregunta? ¿cuál era? ¿Cómo era tu relación con self-love? Porque yo llevo escuchando algunos episodios de podcast de gente que a través de su vida su nivel de self-love fluctuates, sube, baja, dependiendo de muchos factores, pero no quiero condicionar el tuyo, sino preguntarte si podemos hacer la misma comparación de tu Seba anterior, como o sea, 22 años hoy día, si estas cosas de alguna forma han afectado tu nivel de self-love. Sí, yo creo que lo más importante con respecto a esa pregunta es decir que claramente ha cambiado, pero entender de que el self-love no es algo que se puede de alguna manera comprar o ir a buscar o ir a descubrir, sino que self-love es lo que somos, porque nosotros somos eso. Y el self-love ocurre, entonces aparece mientras yo me empiezo a deshacer de todas esas ideas y creencias que no me pertenecen. Entonces yo el self-love no lo puedo incorporar como otra creencia. No puedo ahora implantarme a mí que yo tengo que tener más self-love. No, es el mayor error en la espiritualidad y en cualquier camino de autoconocimiento, de crecimiento, incluso para las personas que no están ni ahí con la espiritualidad, pero por lo menos están ahí con lo que es el hustle culture, como el mayor error que yo puedo hacer es implementar algo que yo quiero lograr como otra idea que tengo que lograr. Exacto. Porque da lo mismo si la logro, I'm not going to get anything from it, ¿cachai? Entonces, lo que tenemos que entender es que aquello que tenemos aquello a lo que tenemos que ir por, es aquello que ya somos. Y por tanto, el gran viaje, que se va a montar desde los 22 hasta ahora, más que de búsqueda de self-love, es de constante experiencias que me demuestran que yo estaba mirando las cosas de una manera equivocada. ¿Cachai? Peleas con mi polola. Puta, cuando lo empezáis a ver bien y te bajas de esta necesidad de estar en lo correcto o de victimizarte, empezáis a darte cuenta que sí, ella también tiene cosas que puede ella tal vez revisar, pero si yo llegué a esa situación o llegué a una situación, por ejemplo, en la que alguien me contrató para hacer pega freelance y me terminó cagando porque no me pagó, ¿cachai? Como... Y que lo empiezo a mirar desde atrás y empiezo a darme cuenta de que yo había jugado por lo menos 50% del rol en eso. Y cuando dejaba de enfocarme en la otra persona y empezaba a enfocarme en ese 50% de lo que ocurrió, lo veía en el fuero interno, lo desmenuzaba, lo analizaba, lo sentía, empezaba a darme cuenta que todo provenía de un error de percepción, de que yo veía las cosas de manera equivocada, que yo creía que la vida era de una manera, pero la vida era de otra, ¿cachai? Una de esas grandes como cambios de paradigma que han habido y de deshacerme de paradigma era de que yo siempre como que tenía esta idea de que el Seba era como alguien muy querido, ¿cachai? Como que todos lo querían, como... Y yo asumía que ese amor que las personas me tenían venía de que yo era como siempre entregaba, ¿cachai? Entonces, en mi caso, el poner límites ha sido uno de los grandes desafíos de mi vida. Pero si yo no hago el autoobservar de las situaciones que me han llevado a sufrir, ¿cachai? Porque el sufrimiento es real, ¿cachai? De que duele, ¿cachai? Cuando pasan estas situaciones. Pero tengo que entender de dónde proviene ese sufrimiento. Entonces me empecé a dar cuenta que esa persona que me cagó, entre comillas, simplemente actuó desde sus creencias, pero porque yo se lo permití, porque yo no le puse límite, ¿cachai? Porque yo asumí que la persona después de que íbamos a trabajar y que me iba a pagar la hora extra y que no sé qué, y me empecé a dar cuenta como, claro, como error, bueno, malo, para mí es bueno al final, porque es una gran experiencia, pero ni siquiera es buena, es simplemente una experiencia de aprendizaje que me permite a mí ahora, a la próxima situación, aprender, ¿cachai? Aprender. Y la vida se trata de eso. Entonces, ese self-love
interior, yo creo que viene de ese autoconocimiento y de atreverse a romper, volvemos al yoga, ese dolor. Ese dolor que se siente cuando la profe me dice, más, sostén la postura, viene para romper aquello que yo creía posible. Entonces, en todas estas experiencias de este persona, de este freelance, de una pelea con la polola, que no sé qué, este dolor, lo que te está mostrando es que tú puedes ver más allá de ese dolor. Y esa es una de las grandes como desafíos de la vida, que en el momento del dolor, permitirte ver más allá de ese dolor, ver más profundo, qué esconde, o más allá de qué esconde, qué está iluminando ese dolor, a qué nos está apuntando, porque si duele es por algo, ¿cachai? Y en lo más profundo, como no debería doler, en lo más esencial, ¿cachai? En lo más esencial no debería doler, pero por algo duele. Entonces, Claro. si duele, es por algo y es una invitación a ir a revisar por qué duele. Y esa, caché que en la espiritualidad siempre se habla de la iluminación, Sí. de iluminarte. La iluminación es eso. Antes yo vivía a oscuras, caminaba por la vida así, y algo me pegó y fue como, a ver, ¿de qué se trata eso? Entonces, la iluminación se trata de ir iluminando aquello que antes era oscuro, aquello que antes me dolía. Entonces yo le pongo luz. ¿Y qué significa ponerle luz? Significa que yo le doy mi atención y Claro. trato de comprenderlo, y al comprenderlo se empieza a iluminar y empieza a tomar una nueva forma. Y empieza a darme cuenta que, claro, lo que antes parecía problema o lo que antes parecía malo, hoy día ya no es tan malo, ¿cachai? Y lo que, por ejemplo, antes me costaba, hoy día ya no me cuesta, y empiezo a darme cuenta, pero ¿cómo? ¿Cachai? Y es que al final eso, somos seres en constante evolución, somos seres multidimensionales que están en constante evolución. Y eso también es algo que pensé hoy día, que es como alguien podría decir, pero el Seba en los seminarios espirituales está hablando de arcángeles, ángeles, meditando, no sé qué, no sé qué, pero después voy a la comida y yo no hablo de eso. Y alguien podría decir que yo soy un farsa, que soy que vivo dos vidas, ¿cachai? Como se podría decir pero es que somos seres multidimensionales y nos Claro. tenemos que atrever a vivir en todas esas dimensiones que somos. Y perfectamente tú puedes en un lugar ser una persona y en otra ser otra. Y esa es gran parte de la experiencia. Sí, pues, eso es lo Atreverte, bacán. atreverte a hacer esas cosas es donde la vida te va mostrando quién realmente eres y no quién se supone que eres, quién te dijeron que eres, porque yo creo que ese es el gran drama de la sociedad, el gran drama de la humanidad, Sí, que vive una absolutamente. vida que no es la de ellos. Qué increíble. I feel like we hit on a bunch of ideas que son súper dense y específicas, pero quiero volver un poco a esta sensación de self-love, porque lo he escuchado bastante hoy día, como lo difícil, tú hoy día lo tienes bastante claro y es como separar que como que yo fui Seba antes y después y durante y como separado de lo que podría, por ejemplo, en este caso, atribuirse como al success de una persona. Escuchaba un podcast que es The School of Greatness con Emanuel, no me acuerdo su apellido, y es un señor que después del NFL se dedicó a hacer charlas motivacionales, escribió un libro, le está yendo súper bien, ahora está en la tele, y le preguntaron cuál es tu relación con tu self-love, y él dice que se quería antes que la gente supiera quién era y ahora se quiere un poco menos, de la escala del 1 al 10, y es porque él todavía sigue atribuyendo su success, su exposure, su atención y lo que la gente piensa, lo que la gente espera de él, como todo este condicionamiento que es lo que hoy día le da su pega, él lo conectó con su capacidad de self-love. Entonces, es interesante porque I remember you, dentro de tu journey, film student, igual tenemos como un combination there interesante. Y, y después quería hacer tu YouTube channel, lo hiciste, tu YouTube channel, y me acuerdo que en un momento contaste que you weren't getting the views that you wanted. Hoy día con seminarios espirituales que se ve una plataforma exitosa que sigue creciendo. Tampoco es tan fácil dejar de como atribuir ese valor que hoy día puede ser que se romantice y te diga como sí, anda a ver la plataforma de seminarios espirituales que está yendo súper bien. Yo vi cómo creció eso, and it was a pleasure to see and to watch, pero obvio que no es. A eso iba mi pregunta, ¿cómo ha sido tu relación hoy día como con este constant work que de alguna forma depende del exposure del resto y la opinión del resto, porque es un servicio, es un espacio compartido, involucra a la gente? Uno podría decir que esas tres cosas igual es como la vida en general, pero siento que en tu trabajo podría ser interesante. Buenísima pregunta, buenísima pregunta. Todo se vuelve a relacionar a saber quién eres. ¿Por qué?
es que he tenido, esta pregunta es perfecta porque estos últimos 2 meses han sido de gran revelación en ese sentido. ¿Sabes lo que me di cuenta? Que yo siempre he hecho las cosas con la mejor de las intenciones, toda mi vida. Yo siempre he hecho eso, ¿no? Yo siempre, nunca he tenido una mala intención cuando he hecho algo. Si me he equivocado, después lo he visto. ¿Y qué es el tema? Si me he equivocado, la vida misma es la que te lo muestra. Entonces tampoco hay que tener tanto como hoy. Si me he equivocado, si te equivocas, la vida misma te va a mostrar que te equivocaste. Simplemente hay que tener la humildad para aceptarlo. Pero yo siempre he actuado desde una actitud de bien común, una actitud de humildad y de no pasar a nadie por encima. ¿Qué es lo que pasa? Que en esta sociedad eso no se da mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo por mucho tiempo, cuando habían problemas con otros, yo pensaba que yo también tenía el problema o la culpa. Y me empecé a dar cuenta y empecé a despertar ante esta realidad de que no, yo siempre he hecho todo por el bien común y siempre he dado lo mejor de mí. Y si no doy lo mejor de mí, bueno, yo en mi fuero interno voy, me voy en un ring de boxeo y me peleo conmigo mismo y vemos ya, para la próxima lo hacemos mejor. Pero me empecé a dar cuenta de que yo toda mi vida había hecho siempre lo mejor que yo podía y siempre por el bien de todos. Entonces, ¿por qué iba a tener yo remordimiento? Y me empecé a dar cuenta que esos remordimientos no eran míos, que no me pertenecían. Que si yo entraba en una relación laboral con alguien y esa relación se iba, bueno, podía revisar qué podría haber hecho yo mejor, pero yo no me tengo que ser responsable de la caca de la otra persona. Obvio. ¿Y qué es lo que pasa? Que la persona tiene tanta caca que te la va a tratar de entregar a ti, ¿cachai? Claro. En un acto así como no sé, no sé, te la va a tratar de pasar Claro, a ti. tú ¿Y qué es lo que pasa? Que responsabilízate. nos pasa con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestras parejas, que al no conocernos, a veces no diferenciamos y nos empezamos a tragar literalmente toda la caca de todo el mundo, ¿cachai? Entonces, yo me empecé a dar cuenta que yo me levanto todas las mañanas con las ganas de hacer un mundo mejor. A todo lo que hago yo le impregno esa energía. Entonces, ¿qué me queda? Nada, po. No me queda nada más que ni un remordimiento, nada que quejarme y nada que pedirle a nadie que es como... Entonces, ese en los últimos 3 meses ha sido un gran despertar para mí porque ya simplemente hago lo que tengo que hacer y sigo con mi vida, ¿cachai? Más allá del resultado. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú empiezas a conectarte a esa como, puedo usar una palabra que está bien prostituida en el mundo de la espiritualidad, que es abundancia, pero que más que abundancia es a tu verdadero ser, a quién eres tú, por lo general empiezan a haber menos situaciones engorrosas, ¿cachai? Porque es como que la vida ya no necesita mostrarte y seguir mostrándote de que la estás viendo de manera equivocada. Porque al final eso es, si no te crees suficiente, estás atrayendo situaciones que te van a demostrar que no lo eres. ¿Cachai? Pero cuando tú te conectas a quién realmente eres, lo único que va a aparecer en tu vida es aquello que eres. ¿Cachai? Porque al final ese es el gran poder, que es lo que te decía, que si tú te mueres hoy día, no tienes certeza si el mundo existe o no. Entonces tú eres el principio y el fin de toda la existencia. Y, y eso es lo más importante, que te des cuenta, ¿cachai? De que sin ti este mundo no existe. Literalmente no existe, porque tú te mueres y el mundo deja de existir. Va a existir en los ojos de otro, pero es otro mundo el que existe, no es el tuyo. Entonces tu mundo, tú tienes todas las cualidades y todas las cosas para crearlo, pero ¿cuál es tu set de herramientas? Este es solo tuyo, ¿cachai? Entonces si tú vas a vivir el mundo de otro, cuando ese otro se muera, vaya a quedarte sin un brazo, Claro. ¿cachai? Entonces solo te podías hacer cargo de tu propio mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando vas hacia el foro interno y te empiezas a conocer, empieza a ocurrir algo que es maravilloso, porque te empiezas a dar cuenta de que todos estamos conectados. Entonces ahora lo que yo hago desde mi foro interno, porque pareciera ser que es como un poco selfish lo que estoy diciendo, pero es totalmente lo contrario. Porque en un mundo tan selfish, en un mundo donde todos los principios, los como principles son selfish, tú tienes que desconectarte de ese mundo, conectarte a ti mismo. Y cuando te conectas a ti mismo, empiezas a darte cuenta que lo que tú quieres hacer y lo que nace de ti es el servicio. Y eso es lo más maravilloso de la vida. Que en ese acto que aparentemente pareciera ser egoísta, de preocuparte de tu propia realidad, cuando te autoconoces te das cuenta que lo único que te trae placer es el servicio a los otros. Y ese es bueno, he dicho el gran secreto. Ese es una de las grandes como magias de la humanidad, porque si todos comenzaran a mirarse hacia adentro, ¿qué es lo que verían?
se empezarían a ver como quiénes son y ahora mirarían al frente y en los ojos del otro comenzarían a verse a sí mismos. Y ya no comenzarían a ver a alguien separado de ellos mismos. Entonces empezarían a entender de que hacerme cargo de mi propia vida es lo mejor que yo puedo hacer si quiero ayudar. ¿Cachai? Entonces, pero con respecto a lo de self-love, eso para mí ha sido la gran enseñanza de self-love, que es simplemente yo no me puedo hacer cargo de cómo se sienten los otros, de los problemas del... No me puedo hacer cargo. No me puedo hacer cargo, solo me puedo hacer cargo de mi actitud, de los límites que yo pongo, de hacia dónde pongo cada pie. Y si yo estoy seguro de mí mismo y realmente estoy como contento con mis acciones, ya, tengo que darle tiempo al tiempo para que mis acciones tengan consecuencias y yo poder verlas. Y ese es el mayor acto de prueba y error, que te va permitiendo la vida de mostrarte el camino correcto. ¿Cachai? Entonces, eso yo creo que es como, para mí lo que es el self-love, es eso. Como, y obviamente, claro, va teniendo distintos como matices y uno lo va explorando, pero yo creo que lo más importante es no tener miedo a hacerse esas preguntas, a indagar realmente, porque si no, ¿para qué estamos vivos, en verdad? Como literalmente, como ¿para qué estáis vivos si vais a vivir la vida de otro? Como you're basically eres otra persona, ¿no? Eres como una extensión de otra persona, eres una extensión de ideas que te pusieron, and might as well como I don't know, como might as well como no le estás, no, you're not living your life nomás, ¿cachai? Como, entonces, eso es lo más importante, como when you know who you are, se acaba se acaba el remordimiento, se acaba todos esos sentimientos de culpa, sentimiento de que I'm not enough, sentimiento, ¿por qué? Porque desde esa conexión ya no, mi mente no me domina y esos pensamientos de otros no me dominan ni simplemente I have to be conscious de qué estoy haciendo en cada momento, ¿cachai? Como... Es verdad. Seba, ¿había algún momento en tu vida, en tu historia, que tú te hayas dado cuenta de alguno de estos truths que me has dicho, que es either gratitude, o sea, es para darte como, y tú me cuentes, en el momento que te diste cuenta que uno tiene que estar agradecido de todo, en vez de como solo lo bueno, entre comillas, por esa dualidad que hablamos recién, o al momento en tu vida que te diste cuenta como, this is who I am, que we've been talking about these two things, pero siento que, yeah, you could have been reading a book and been like, oh, ahí está. Pero siento que uno vive y lo siente y ahí es como, ahí está la verdad. Entonces, preguntarte por esa experiencia que pasó o esa serie de experiencias que te llevaron a hoy día darte cuenta de esas cosas. Yo creo que han habido obviamente experiencias como, tal vez como más dolorosas, que yo te podría decir que eventualmente de ahí sale como, como de ese barro sale como una semilla, pero te diría que las experiencias más poderosas de autoconocimiento han sido las experiencias que yo he ido a buscar. Es decir, por ejemplo, me acuerdo de ver un video de Yes Theory, ¿cachai? Ese canal de YouTube. Me encanta, sí. Que eso hicieron like to story una vez. Sí. No, bueno, no. Ellos subieron un video de como que corrieron una maratón, el gallo de Egipto y todo, y yo como que no, el otro, el de Egipto. Omar. Omar. Porque Matt es como un athlete, pero este otro gallo que corrió, él creo que corrió un Ironman, pero Matt corrió una maratón y entrevistaban al tipo del libro y todo, y como que yo en mi foro interno como que me conecté, ¿cachai? Sí. Pero ¿qué fue lo que hice? Yo fui y también lo hice, ¿cachai? And I did it. Corrí media maratón y nunca en mi vida había corrido ni más de 10 kilómetros. Y en un mes ni siquiera me preparé, llamé a un par de amigos, el Borja y Bushi, shout out, que me acompañaron a hacerlo. Pero I did it, ¿cachai? Como que, y lo hice. Y cuando terminé esa carrera, fue como, wow, como que I can do it, ¿cachai? Como que toda mi vida yo había tenido esta limitación de que yo no podía, ¿cachai? Como que yo no podía correr, como que corría un 10 minutos, 20 minutos, me cansaba, como que me dolía la guata, en PE siempre era como que me costaba, ¿cachai? Como que veía a los otros super athletes como con mucho amor, pero Nico Núñez como captain de todas las weas, y yo como weón, pero me daba cuenta que hoy día miro para atrás y era porque él creía que podía nomás, ¿cachai? Y a lo mejor, no sé si fue por cosa propia, porque los papás le dijeron, pero él creía que podía y por tanto podía, ¿cachai?
Y me empecé a dar cuenta como todas esas veces que estuve, al principio con regret y después como empecé a entender que todas las veces que estuve en un partido de fútbol, I realized that en el nido que podría haber corrido un poco más. Y cuando creí que estaba cansado, en verdad, era como un 40% de lo cansado que estaba y que podía más. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya, puede ser que hay ciertas personas que en su vida han tenido otras personas externas que los han hecho push más allá de lo que ellos creían. Y es bacán porque, claro, como el mismo Nico que digo, como podéis tener personas que, no digo que ese haya sido su caso, pero digo como, pero no hay nada como ese drive interno, que es Right. cuando tú estás corriendo esa maratón solo, a nadie le importa que la estáis corriendo, y cuando estáis en el kilómetro 10 y querí quit, seguí, y seguí, y seguí. ¿Y por qué seguí? Porque te das cuenta que, que tenéis que rewire esa mente que te dice que no puedes. ¿Y cómo lo haces? Haciendo. No hay ninguna otra manera. Y esa es como el key de la vida, que es haciendo. ¿Cachai? Porque a través del pensamiento, puta, los New Year's Resolution, en mi mente, yo puedo imaginar los futuros más hermosos para mi vida. Pero, si, how do you start? Si queréis caminar o correr 100 kilómetros, ¿cómo comienzas? Doing it. Con Caminando. un paso. Sí. Pero un paso es el que comienza esos 100 kilómetros. ¿Cachai? Por mucho que sean 1000 kilómetros, si quería escribir un libro de 1000 páginas, ¿cómo comienza? Con Con una la palabra. primera palabra. Palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente, como somos estos seres tan extraordinarios, nos imaginamos estos futuros tan hermosos para nosotros, pero después nos entra la ansiedad, porque Claro. no hay acción, ¿cachai? Porque no hay acción y porque además se junta con estos paradigmas a los que estamos tan arraigados, que son, ¿cachai? Como los paradigmas de la inmediatez, El ¿cachai? De tiempo. como el tiempo. Entonces, La pero plata, lo que sea, como todo. todos estos paradigmas. Entonces, cuando tú me preguntas esta experiencia en la que he hecho como, ¿quién soy yo? Te diría que las experiencias más que me han demostrado quién soy yo son las experiencias donde me he atrevido a desafiar quien yo creía que era. Y del otro lado, creo que Mac Miller decía en una canción muy bonito, como, que era como detrás de la puerta, como que cuando las abres, como de la puerta de los miedos, como que no había nada, no había nadie, algo así, era como muy, me acuerdo que siempre me Me conectaba encanta. como there's nothing behind that door, no me acuerdo cuál era esa frase, pero cuando tú te atreves a romper, ¿cachai? Esa puerta, te das cuenta que esa puerta en verdad era como un papel que te habían puesto como de broma, ¿sí? ¿Cachai? Como parecía una puerta porque la viste toda tu vida desde esa dimensión, es como la caverna de Platón, la alegoría, creo que el Benja habló de ella. Sí. Entonces, eso que parecía una puerta, porque tú viste toda tu vida, la viste literalmente desde esta mirada. Y la viste, y la viste, y la viste, aquí hay una puerta, aquí hay una puerta, aquí hay una puerta. Pero si te hubieses mirado hacia acá, eso es una alternativa, hubieses dado cuenta que había sombra y que tal vez no era una puerta y era de papel. Y la otra alternativa es go right through it, you know? Go right through it. Y ya bueno, a lo mejor vaya a chocar de cabeza con la puerta y te das cuenta que chuta, era una puerta la weá. Pero Sí. por lo menos now you know que era una puerta y no te quedaste Sí. con la idea de que había una puerta enfrente tuyo. And now Claro. you know que había una puerta y sabéis que ahí hay un límite. ¿Cachai? Y es un límite que no podéis cruzar. Sin embargo, si lo pum y se rompió, pum, se abre. ¿Y qué es lo que pasa? Entraste a otra habitación con 10 puertas más. Y esta es la Sí. vida. Sí. Abriste esa puerta, creíste que ya rompiste con tus creencias limitantes y te encontraste con 10 puertas más. Y ahí es donde digo que la vida se vuelve fascinante Sí, y po. no un problema. Cuando te das cuenta que todas esas puertas son como un videojuego. Son como etapas, como imagínate cuando jugáis GTA, obviamente ahí te podéis morir y revivir, entonces te da lo mismo. Pero es como un videojuego en el que tú decís, como, a ver, ¿por cuál etapa voy? ¿A cuál Claro. voy? Entonces, y vais y probáis, y si chocáis, volvís para atrás, y no pasa nada. Ahora por lo menos sabéis que esa no era, pero podéis ir a aquella otra, y empezáis a romper los velos, y ¿qué es lo que pasa? Que mientras más se empiezan a romper los velos, más te empezáis a dar cuenta quién eras. Porque te empezáis a dar cuenta qué era lo que tú podías y realmente, cuál era realmente como tu potencial, ¿cachai? Y cuando te conectás, me salió argentino, te conectás a tu potencial, la vida all of a sudden se transforma como que estáis on it, ¿cachai? Como que estáis como que you own the world. ¿Y por qué you own the world? Porque si te mueres hoy día, no hay certeza de que este mundo existe. Entonces you might as well own this world. Pero ¿cuál es el punto más importante? Que cuando realmente te conoces,
en lo más profundo, surge de uno humildad, porque te das cuenta que la mayoría de las puertas te sacan la chucha. Sí, po. La mayoría de esas puertas que creía que iba a ir a romper con la pata y como que iba a entrar así como un Superman, o ¡pum!, te vas para atrás. Entonces la vida comienza a ser una vida de un caminar mucho más lento, de observar mucho más que hacer, y hacer solo cuando realmente hay que. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Que estamos haciendo y deshaciendo a piacere, construyendo y botando edificios y dejando las esquilas, como los escombros atrás, Ujú. y después y no nos hacemos cargo, porque construimos una vida, una vida entera, ideas, prometemos amor, no sé qué, después lo votamos y nos da lo mismo, pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros somos el principio y el fin, y ese escombro es nuestro y solo nuestro, y va a volver. Ese escombro va a volver. Entonces, si tú estás abriendo puertas y no cerrándolas, si estás construyendo vidas, literalmente, abriendo ilusiones con otras personas y no cierras esas puertas, ten por seguro que eso va a volver porque tú las creaste. Porque si tú no existieras en este mundo, esas ideas, edificios, todo, nunca se hubiesen construido. Tú eres el source de todo lo que está creado en tu vida. Entonces, por eso cuando comienza este despertar, te empiezas a dar cuenta que prefieres mucho más un caminar mucho más sereno. Ujú. Porque te das cuenta que si estáis going and doing about your life para allá y para acá, después tenéis que hacerte cargo de todo eso. Sí, po. ¿Cachai? Sí. Entonces empiezas a preferir una vida mucho más tranquila, mucho más serena y mucho más en son con los ritmos de la naturaleza. ¿Cachai? Que tienen 4 estaciones y que cada año se repiten y que tienen y que hay una necesidad para cada una de las estaciones y que no podéis ser el huevón la está haciendo all year long. Si la naturaleza por algo tiene verano e invierno, Claro. que esos momentos de sensibilidad, esos momentos de derrota, los podríamos asimilar al invierno, son momentos de regarte por dentro, pero al mismo tiempo, para las personas que tal vez son más pesimistas, la naturaleza cuando llega la primavera florece con todo. Entonces muchos de nosotros a veces tenemos miedo que cuando nos sentimos bien, estamos esperando cuándo va a pasar algo malo. ¿Cachai? Es como, when is the next bad thing gonna happen? Porque no puede ser que me sienta tan bien. Pero puede ser que durante 3 meses you're on top of the world. Y está Ujú. perfecto. Mira la naturaleza cómo funciona. Pero no te aferres a que ese sentimiento se quede por siempre, pero tampoco tengas miedo de vivirlo en su Ujú. plenitud. Y eso es lo más lindo, de vivir la vida en plenitud, sin ponerle valor de buena o mala, sino que Mm. sentirla y vivirla en plenitud. Como así, como ahora me imagino como un viento helado, así como cuando hace frío, pero es rico igual, como ese Sí, viento helado que te llega en la cara, que es sí, como, at least como I'm sí. alive. Sí, me acordé como al visual de Pocahontas with Colors of the Wind, como aquí estamos. Exacto. Seba, tengo 2 preguntas más antes de cerrar este podcast y la primera sería, what are you currently working on flexibilizar en tu vida? Porque we're all a work in progress. Mm, buena pregunta. Yo creo que, siendo muy honesto, como mi approach a como la intimidad. Ujú. Eh, Porque te diría que en la mayoría de las áreas de mi vida como que me considero como una persona realmente como muy flexible en el sentido como de pensamiento, no me aferro a ideas, como que emocionalmente me atrevo a sentir mis emociones, pero también tampoco me quedo pegado ahí. Ujú. Físicamente hago yoga, todo lo que queráis, pero en la intimidad me pasa como que aún no me atrevo a indagar ahí, ¿cachai? Mm. Como que... eh, y yo creo que en esa es una área como que es difícil porque es demasiado raw, es demasiado como Ya, intensa, ya. intensa. Entonces te diría que esa es un área en la como que, pero no es tratando, simplemente como que abriendo, como que esa es como lo que hoy día parece una puerta y hoy día Ujú. estoy como atreviéndome a mirarla de otros lados, ¿cachai? Ujú. Como a Ujú. decir como, ok, tal vez no era como yo creía, ¿cachai? Como, y tal vez poke holes antes de tirarme con todo contra esta puerta, Claro, ¿cachai? claro, Como poking holes y ver como, a ver, es blanda, es dura, como tal vez es por aquí, es por allá. Como te claro. dije, una mirada, una manera mucho más serena de ver la vida, pero al mismo tiempo sin quedarme ahí, porque es lo que tú decís, como pasáis una puerta y aparecen otras y otras y otras en esta experiencia. Entonces yo te diría que ahí es como un área como que empiezo como a decir, ok, no me quiero quedar con lo que es por sentado, ¿cachai?
Eso. Awesome. Bacán. Yo creo que es rico hacer estas preguntas porque people puede asimilar como ya, el sea como sabe todo, pero no, pues, como de que you preach, you do what you preach y again, como we're all work in progress, por eso te quería hacer esa pregunta. Y my last question has to do with the fact que siempre termino con una pregunta y this is the following question. In what ways do you live an authentic life? In every single way of the question in the life. Mm-hmm. In every way, como que eso es mi vida, como que, pero no siempre fue así, como, pero eso ha sido como, cuando te decía, como lo que a mí más me fascina en la vida es cómo ser feliz, cómo vivir, ¿cachai? ¿De qué se Mm-hmm. trata todo esto, ¿cachai? Mm-hmm. Y esa autenticidad yo creo que es lo que me ha salvado, ¿cachai? Como lo que antes yo creía que las imperfecciones que yo tenía, que antes creía que me hacían ser no querido y yo tenía que acomodarme a otros modelos, me empecé a dar cuenta que lo que yo era como imperfecto era un producto único e irrepetible en este mundo. Mm-hmm. Y que might as well florecer en todo lo que yo era, Seba, que no hay nadie más como yo, and Mm-hmm. show the world who the fuck am I, ¿cachai? Como lo voy a mostrar al mundo quién soy yo con todos los colores, ¿cachai? ¿Verdad? With every single color de lo que soy, porque el mundo se lo merece, ¿cachai? Mm-hmm. Como que el mundo se merece experimentarme, sobre todo como esto que te he dicho, como que y yo soy el principio y el fin de todo este mundo, might as well experimentarme y mostrarme en todo lo que soy, ¿cachai? Mm-hmm. Entonces, claro, how are you authentic, no vuelvo a la pregunta, eso es toda mi vida, y eso es lo que te permite realmente ser libre, porque en Sí. esa autenticidad y es lo que te da libertad. La libertad no proviene de deseos de querer hacer, de viajar, sino que la libertad proviene de saber que estáis parado y saber quién eres, como realmente saber quién eres. Y es un viaje, es un viaje de toda la vida, ¿cachai? Como Claro. dijimos lo de las puertas, vuelven a aparecer desafíos, vuelven a aparecer, pero desde esta mirada de saberte único, irrepetible y necesario para el mundo, lo cambia todo. Y empiezas a traer a cada lugar donde entras, empiezas a traer alegría. Y las personas lo notan. Y como tú dijiste al principio, como, Ivania, ¿cómo es que te veo tan centrada? Y tú dijiste, sí, es solo una percepción tuya, pero por algo es esa percepción. Mm. Sí, puede tener partes de ella que están reflectándose en ti, pero es verdad también, ¿cachai? Mm-hmm. Porque si no, no Mm-hmm. lo diría, porque ella lo siente en su corazón, Claro. ¿cachai? Y por algo te lo dice. Y es lo mismo que pasa como yo me doy cuenta, como empezar a despertar a eso, como yo todos los lugares donde entro con alegría, ¿cachai? Entro con una energía linda. Y eso lo Mm-hmm. sienten todos. Y no tengo que abrir la boca, no tengo que hablar de espiritualidad, no tengo que mandar a nadie a meditar para cambiar el mundo. Y Mm-hmm. eso ha sido como la gran realización en lo que tiene que ver con la espiritualidad, es que claro, cuando uno conoce cómo rompe estas barreras, uno le quiere decir a todo el mundo, pero si tú simplemente encarnas quién realmente eres desde tu autenticidad, como esa otra parte de la persona, como el Benja lo hablaba de esta ciudad alumbrada, esa Sí. otra parte de la persona se ilumina y tú no necesitas decirle nada. Siempre la persona va en su fuero interno y va a querer cambiar su vida, porque te va a ver a ti y va a decir, bueno, se puede vivir así, ¿cachai? Tal como ha Mm-hmm. visto toda su vida como ejemplos de cómo no hay que vivir y en su inocencia de niño creía que así se vivía. Hoy día, cuando tú entras con autenticidad y entras lleno de amor por la vida, la otra persona dice, esto resuena más conmigo, pero no tienes que decirle nada, no tienes que hablarle de nada. Si te preguntan, bacán, pero lo más probable es que te vayas a dar cuenta que cuando uno se empieza a meter en la conversación, siempre en general tratamos de nosotros estar en lo correcto. Entonces me he dado cuenta que en general ni siquiera vale la pena tratar de como, ni siquiera es convencer, ni siquiera tratar de argumentar absolutamente nada más que simplemente estar ahí, como en esa autenticidad. Y eso lo cambia todo, lo cambia Mm. todo. Literalmente tiene el potencial y esto, aprovechando que estamos al final, esto es lo más controversial que también voy a decir hoy día, es que esa energía tiene el potencial de sanar personas, Sí. de literalmente sanar personas, sanar plantas, animales, incluso sanar personas de enfermedades que a veces parecen terminales. Esa energía que nosotros tenemos
si somos capaces de entregarla de manera desinteresada, pero que proviene de este autoconocimiento y esta vida bien vivida, tiene la capacidad de transformarlo todo. Tal como el yo atreverme te cambió a ti, ¿cachai? Sí, pues. Y lo que tú estás haciendo está cambiando a mucho y a mí también, ¿cachai? Entonces, porque compartimos realidades, compartimos universo. Entonces, cuando tú te atreves, yo me atrevo, y cuando yo me atrevo, el de al lado se atreve, ¿cachai? Y estamos demostrando con el ejemplo, con la acción, y no con la palabra, con la acción, que sí se puede. Y eso lo cambia todo. Entonces, para las personas que tienen ganas de cambiar el mundo, dejen de pensarlo, ¿cachai? Como hagan algo, porque esa acción va a ser un efecto dominó, ¿cachai? Esa acción va a generar un efecto dominó del que tú ni siquiera podés, ni siquiera imaginar a dónde puede llegar. Entonces, tal vez como ese como un tip, tal vez como, si queréis cambiar el mundo, parte por hacer algo, ¿cachai? Yo creo que toda nuestra generación quiere cambiar el mundo de una manera u otra, pero también sácate de la mente, es que el cambio climático, bueno, pico con esa weá, como, entiendo el cambio climático y puede ser que para ciertas personas sea importante, pero si queréis cambiar el mundo, realmente anda a tu foro interno y ve qué es lo que tú quieres cambiar. Y más que cambia tú, ¿qué es lo que tú quieres cambiar de este mundo? ¿Cachai? Yo en mi mente personal, en mi fuero interno, como que yo realmente estoy convencido de que lo que yo quiero cambiar son los corazones de las personas. Puta, alguien me puede decir, esa weá no es como, nadie te da plata por eso. Bueno, buscaré una manera de hacerlo una compañía, una organización, y si no lo seguiré haciendo while I'm working on something else, y lo haré en cada paso que doy. Pero incluso en el querer cambiar el mundo, volvemos a caer de nuevo en que tengo que cambiar el cambio climático, en que tengo que meterme en una fundación, en que es mucho más profundo que eso. Mucho más profundo y mucho más simple. Entonces, esa es la invitación. Sí, me encantó ese breath que diste al final. Mira, los Al-Baghdadi tienen un preaching ability que yo siento que yo ya he escuchado el podcast del Bex, yo misma, como yo edito esto, lo vuelvo a escuchar, y no siempre se da. Y yo creo que también es uno de los episodios que también me va a pasar que lo voy a volver a escuchar en otro momento. Porque I feel like you touch on subjects que como que the more you listen to it, the more it starts making sense. Esto fue una pincelada. Y depende como en qué momento en tu vida tú estás escuchando y no estás escuchando ahora en este momento al final del episodio, en qué momento de la vida te encontró esto que te puede hacer más o menos sentido. Pero hay muchos golden nuggets interesantes de la neutralidad, de la gratitud, del self-love, del conocimiento, la flexibilidad, del atreverse, del hacer, del cambio también. Sea agradecerte por venir a este podcast y nos puedes contar dónde te pueden encontrar y yo ahí dejo todos los handles en el show notes de este podcast. Al tiro. ¿Sabéis que lo más lindo de todo esto? Que da lo mismo si una persona escucha esto y dice que esta weá es puro bullshit. ¿Sabéis por qué? Porque cuando tú entregas lo que haces desde el corazón, da lo mismo lo que las personas digan, porque eso les va a llegar a su corazón. Cuando tú lo haces desde la mente y desde el pensamiento, vaya a vivir constantemente preocupado de los pensamientos de los otros. Pero cuando tú te entregas de corazón, los pensamientos te dan lo mismo. Entonces, cuando tú te entregas de corazón y lo dejas todo en la cancha de alguna manera, el resultado da lo mismo. Entonces, eso es lo más lindo y eso es lo que te permite al final ser auténtico y ser libre. Con respecto a dónde nos pueden encontrar, @seminarios espirituales en Instagram, en YouTube, donde sea, seminarios espirituales. Y dónde me pueden encontrar a mí, caminando por la calle. Ahora en Israel, ¿o no? ¿En qué parte Sí, está en Israel, en Rishon LeZion, una ciudad, me pueden encontrar caminando a mi perrito. Sí. Qué rico. Sí. Pero gracias por el espacio. Always happy to share. Gracias por esa apertura como siempre, ese interés de como saber más de las personas, de quienes entrevistan. Gracias. Awesome. Con ese mensaje los dejo a todos. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.